No, no hay más. Y nosotros crecimos en esa religión predominante. ¿Por qué? Porque es algo que viene por tradición, es algo que viene cultural, hablando específicamente en México. Pero usted y yo, si hubo un día, dice la palabra, los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, usted decidió ser cristiano. Yo decidí ser cristiano. Hace 17 años atrás yo decidí entregar mi vida a Cristo. Nadie me lo impuso. Yo tomé esa decisión. ¿Y por qué tomé esa decisión? Porque entendí y reconocí la necesidad que yo tenía en Cristo Jesús. Pero usted y yo salimos de esa religión. Y en esta religión, porque tiene que ver con lo que le voy a hablar hoy, en esta religión usted cumplió con lo que se conoce como los famosos sacramentos. Bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio, 15 años, santos óleos y todo el rollo que se maneja en esta religión. Lo hicimos porque era nuestra creencia pasada. Y sabe, para poder cumplir cada uno de esos sacramentos había una realidad. ¿Cuál es la realidad? Escúcheme bien. Usted tenía que pagar para cumplirlos. ¿Está de acuerdo conmigo? A usted no lo bautizaron de a gratis. Se tuvo que pagar para que lo bautizara. ¿Cuántos han sido bautizados en esta casa? Levante su mano. Amén. Nosotros no le cobramos nada. Pero usted en la religión sí tenía que pagar. Para su primera comunión, usted tuvo que pagar, ¿sí o no? Para todo, para el cumplimiento de los sacramentos, usted tenía que pagar. Y no le estoy hablando solo de la misa. Usted también tenía que pagar la ropa, porque tenía que tener ropa específica para ese evento. Usted tenía que pagar por la pachanga. ¿Cómo no hablar de los fiestones después del cumplimiento de esas ceremonias? ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que hacíamos en la religión. Ahora yo le pregunto algo. ¿Cuánto gastó usted en cada uno de ese cumplimiento de esos sacramentos? ¿O cuánto pagaron sus padres para cumplir con esos sacramentos? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en esto? ¿Cuánta lana usted sacó para poder cumplir con los sacramentos? Porque era la comida, era la bebida, si era chesquito, pero yo no creo, eran las chelas, eran los pomos, y mire, le vamos sumando, y era una cantidad increíble lo que usted y yo pagábamos por cumplir con una religión. ¿Sabe? Es curioso lo que pasa con los cristianos, déjeme decirle, porque con esto quiero empezar. Los cristianos llegan al evangelio y conocen la verdad, que esos sacramentos están fuera de lo que está establecido por Dios. Y empiezan a comenzar a conocer la verdad, pero tienen un problema los cristianos. ¿Cuál es el problema, pastor? Que cuando se les habla de dinero, ya nos metemos en una bronca. ¿Por qué? Porque el cristiano y el dinero parece que están peleados. Parece que el ser cristiano no tiene que ver con dinero, solo tiene que ver con fe. Pero yo le preguntaba esto al principio, ¿y por qué antes que usted estaba en la religión no tenía bronca con el dinero? Y aventaba y lo desperdiciaba y despilfarraba y ahí no había problema. Pero ahora que está en Cristo, se le habla de dinero, no, eso es del diablo, ¿no? Satanás está hablando, no. Usted tiene que cambiar su mentalidad. Usted tiene que cambiar la visión que tiene acerca del dinero. Para muchos cristianos les genera un problema cuando se habla de dinero, pero le voy a enseñar algo. ¿Sabe que el dinero es parte del reino de los cielos? Es parte. Si usted no lo sabía, hoy lo tiene que entender. El dinero no tiene que ver con economía nacional, con economía mundial, no tiene que ver con religión. El dinero tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Y por qué le digo esto? Porque es con dinero que se hacen proyectos. No es por fe, es con dinero. Es con dinero que se levantan iglesias. ¿Cómo usted cree que construimos todo esto? ¿Cree que nos lo regalaron? No, tuvimos que pagar para construir. Tuvimos que pagar mano de obra, comprar materiales, acabados. Todo se hizo con dinero. A la gente no le veníamos y decíamos, que Dios te bendiga, gracias por tu trabajo. Ellos teníamos que pagarles cada semana por su labor que ellos ya habían hecho. ¿Sabe? Con dinero es que se sustentan a misioneros y a pastores que se dedican solo a la obra de Dios. Usted diga, ay, oro todos los días por usted, pastor, qué bendición, y no deje de orarlo. Pero sus oraciones no llenan mi panza, ni le dan escuela a mis hijas. Eso se paga con dinero. ¿Sí? Y usted tiene que tener una mentalidad diferente. Ahora yo quiero decirle algo. ¿Por qué usted hacía lo que hacía antes en el mundo? ¿Por qué pagaba las misas? ¿Por qué amaba esos pachangones? ¿Por qué lo hacía? Usted ni siquiera tiene conciencia de por qué lo hacía.
Lo hacía por tradición. Lo hacía por costumbre. Usted viene al reino de Dios, usted viene a la presencia del Señor y usted tiene que entender algo. El dinero tiene que ver con principios espirituales. Estamos comenzando un nuevo año, amada iglesia. Y si usted quiere ser de bendición para este año, y no solo este año, sino en todos los años que Dios permita que vivamos hasta que Cristo venga, si usted quiere ser de bendición para las personas, usted no solamente va a necesitar fe, usted va a necesitar dinero. Y sí tiene que entender esto. Si usted quiere ser de bendición para las personas, usted necesita tener dinero. Si una persona llega con necesidad a su casa, y así lo dice Santiago, usted no le va a decir, déjame orar por ti, vete. Usted le tiene que dar. Y para poderle dar, usted necesita dinero. A lo mejor le da despensa, y gloria a Dios. Pero ¿cómo va a comprar usted esa despensa? Con dinero. No hay otra forma. Yo no voy a ahorrar y me presento con los de la caja. Soy pastor, vengo por mi despensa. ¿Sabe qué me van a decir? Pase, pero pague todo lo que usted compró. A ellos no les interesa si soy pastor o no. Si yo tengo para pagar, ellos dejan que me lleve lo que yo quiera. No llego a la casa y digo, déjeme orar por su negocio y me voy con mis cosas. Yo tengo que pagar con dinero. Usted tiene que entender esto. Empieza a desarrollar, por favor, el estudio. El dinero no es posesión, es utilidad. Cuando uno cambia la mentalidad, usted entiende este principio. El dinero no es posesión, el dinero no es para guardarse, amada iglesia. El dinero no es para que usted diga, ahora sí voy a resolver mi futuro. Ahora sí, cuando ya esté viejito y no pueda hacer nada, ya no voy a necesitar de nadie. Usted no tiene ni siquiera la seguridad si va a llegar a una edad avanzada. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. El dinero no es posesión, el dinero es utilidad, es para usarse. No está mal juntar dinero, no está mal ahorrar para prevenir ciertas cosas. El problema es cuando nosotros atesoramos el dinero como lo más importante de nuestras vidas. El dinero no es posesión, es utilidad. Dígale esto a su vecino. Voltea a verlo y dígale esto. El dinero no es posesión, es utilidad. Dígaselo, dígaselo. Para que ahorita saliendo de aquí, dígale, utiliza tu dinero, invítame a comer. No te hagas, utilízalo. Utilízalo. Amén. Amada iglesia, este estudio, póngame mucha atención porque voy a ir muy rápido. Este estudio lo quiero desarrollar en base a 4 puntos específicos. Primero le voy a enseñar qué es. Después le voy a enseñar la explicación teológica, y al final le voy a enseñar el contexto espiritual acerca de una primicia. Porque usted necesita conocer bien qué es una primicia. ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy? Algunos me preguntaban, ¿y por qué no dio este estudio antes? Porque si usted entiende primero todo y después lo hace, ya no lo hace por fe. Y usted hoy está trayendo sus primicias delante de Dios por fe. Ahora va a tener el entendimiento de por qué lo está haciendo. Amén. Vámonos al primer punto. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 23, versículo del número 19. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Si alguien no trae Biblia aquí, por favor háganoslo saber para hacerle llegar una Biblia. Y si no, también aquí en la pantalla vamos a estar proyectando los versículos para que usted pueda tener conocimiento de la palabra. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Vamos a leer la primera parte de este versículo, solo la primera parte que tiene que ver con las primicias. Dicen las escrituras: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Quiero leer este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Ponga atención a la pantalla. Dice: llevarás lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha a la casa del Señor tu Dios. Primero quiero hablar este primer punto. ¿Qué es una primicia? Las primicias hacen referencia a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha. En otras palabras, las primicias son los primeros frutos que usted produce en base a su trabajo. Por eso es que nosotros decidimos hacer las primicias en este día. ¿Por qué? Porque algunos cobran ciertamente, semanalmente,
a lo mejor los que tienen negocios diarios tienen una entrada, pero la mayoría cobra por quincena. Es un sistema que está establecido prioritariamente en México. La mayoría cobra quincenalmente. Hoy es quincena. Usted no puede decirme que no le han pagado porque ya le pagaron. Y sabe, su primer quincena del año 2023, esa es su primicia. Porque es el primer fruto de su trabajo que usted está desarrollando en este año 2023. Su primer salario es su primer fruto. Algunos me preguntaban, ¿por qué no el del 30? Porque ese fue su último, no el primero. La quincena del 30 o del 31 de diciembre fue su última cosecha del año 2022. Este está haciendo su primer cosecha del año 2023 y esa es su primicia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel presentaba sus primicias 3 veces al año. Fíjese, no una, no se espante, usted no lo va a hacer 3 veces al año. Algunos ya vi que estaban sudando. Calma, solo una. Pero ellos lo hacían 3 veces, en 3 diferentes fiestas. Ellos presentaban sus primicias en la fiesta de los tabernáculos, en la Pascua y en la fiesta de las semanas o de la dedicación, que se conocen que eran algunas de las fiestas de la nación de Israel. Y ellos tenían que presentar estas primicias. ¿Por qué? Porque Dios demandaba que su pueblo presentara las primicias sin ninguna demora. ¿Por qué Dios pedía al pueblo de Israel que presentara sus primicias? Porque esto era una señal de gratitud al Señor de la tierra y quien era el que hacía que fecundaran las plantas, los animales, y los seres humanos. Muchas veces lo hemos hablado aquí, es una bendición su trabajo, es una bendición que usted tenga habilidades, dones, talentos, intelecto para desarrollar su trabajo, pero su salario es fruto de bendición de Dios, no es fruto de sus capacidades laborales. Ese es algo que la Biblia nos enseña. Todo lo que nosotros recibimos es un regalo de Dios. Usted puede producir un salario, que es el resultado de su trabajo, pero algo que usted jamás va a poder producir es un día más de vida. Si Dios determina que usted muere hoy, usted no puede hacer nada para cambiarlo, porque usted no tiene la capacidad, yo no tengo la capacidad para generarme un día más de vida. Eso es algo que Él determina. Entonces, ¿por qué el salario es un regalo de Dios? Porque si usted trabajó toda esta primer quincena de enero, o todas estas 2 primeras semanas de enero y recibió un salario, es porque Dios le dio vida, no porque usted tiene una capacidad laboral. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque si Dios hubiera querido, no entramos al 2023. Y si Dios quiere, no terminamos el 2023. Pero si Dios quiere, lo podemos acabar, porque eso no tenemos la capacidad. Entonces, por eso entra la gratitud. La ofrenda de las primicias equivalía a un sacrificio de acción de gracias y de consagración mediante el que se santificaba una parte de todos los alimentos. Entonces, amados, las primicias tienen que ver en primer lugar con entregarle a Dios lo mejor de nuestra primera cosecha. Usted preguntará, en el Antiguo Testamento daban granos, daban frutos, daban animales, sí, pero usted y a mí ya no nos pagan con eso. ¿O a alguien le pagan un cabrito el fin de semana? Yo creo que no. A usted le dan dinero. Por eso usted tiene que traer la primicia de su salario completo delante de la presencia de Dios, porque esa es una acción de gracias. Esa es una primicia. Ahora, segundo punto, ¿por qué tenemos que dar las primicias? Porque aquí entra la parte de inclusive es la parte que hablaba del dinero, en que los cristianos empiezan a querer desenvolver el entendimiento acerca del dinero, pero lo hacen erróneamente. ¿Y por qué digo que lo hacen erróneamente? Porque están buscando justificaciones para no hacerlo. Entonces algunos dicen, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo no lo estableció la ley. El diezmo, Abraham fue el primero a entregar los diezmos y la ley no existía. Los diezmos no tienen que ver con la ley. Algunos dirán, las primicias es para el pueblo de Israel. No, las primicias son para la iglesia. Le voy a enseñar esto. Segundo punto, las primicias son un mandamiento. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 26. Quiero enseñarle bien, hay mucho más que pudiera enseñarle, pero mi tiempo no me da, así que me voy a ir a los puntos más importantes. Deuteronomio capítulo 26, versículo número 2.
Quiero que lea conmigo lo que dice la versión Reina Valera. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Dios había establecido un mandamiento. La nación de Israel tenía que llevar las primicias de todos los frutos que produciera su tierra, ponerlos en una canasta. ¿Ya vieron la canastita que está aquí abajo? ¿Sabe para qué es esto? Para sus primicias. Para eso es. Dice que lo iba a poner en una canasta y que lo iba a llevar al lugar que Dios escogiera. Aquí viene una enseñanza compartida. ¿Cuál es la enseñanza compartida? En primer lugar, Dios escoge dónde usted tiene que estar. Usted no escoge dónde quiere estar. Ese es el problema de la iglesia de nuestros tiempos. Dice, ay, no me siento a gusto, ay, no me gusta esto y aquello, y se andan moviendo de un lado para otro. Usted no escoge dónde quiere estar. El Señor le pone a donde usted tiene que estar, y sin importar lo que pase, usted tiene que estar ahí. Por eso la Escritura dice que el Señor iba a determinar a dónde la nación de Israel iba a llevar su primicia. Ellos no podían decir, pues me cae mejor el pastor Luis, se lo llevo a su casa. No. El Señor decía, lo llevas a tal lugar y aunque no te guste, lo vas a hacer ahí. Porque Dios escoge en donde nosotros tenemos que sembrar. Esto es una siembra y usted tiene que entender esto. Más allá de ser un acto simplemente natural, usted espiritualmente está sembrando. Y por eso Dios escoge, porque a donde Dios le manda que usted siembre, es porque esa tierra va a producir frutos para su vida. Si usted siembra en el lugar equivocado, ese es el problema de mucha gente. Escúcheme bien, y no tengo una prohibición, pero sí hay que tener un entendimiento. Hay gente que por un ejemplo, ve la maratónica, ¿no? Y ahí da hasta lo que no tiene y no produce nada. ¿Sabe por qué? Porque usted está sembrando donde Dios no quiere que usted siembre. El Señor determinó una tierra y un lugar a donde usted tiene que sembrar. Y esa tierra y ese lugar le va a producir frutos a usted. Va a una gran campaña evangelística, va a un gran congreso de esos que se dan mucho entre los cristianos, y usted va y siembra y no produce nada. ¿Por qué? Porque Dios nunca le mandó que usted sembrara ahí. Dios lo puso en una iglesia y en esa iglesia usted tiene que aprender a sembrar, porque en esa tierra usted va a recibir frutos. ¿Está conmigo? Por eso es que es un mandamiento. Dios les había enseñado este principio, este mandamiento, porque de esta manera iba a alcanzar un propósito. Nosotros podríamos pensar, y yo se lo decía hace rato, pero es un mandamiento para la nación de Israel, ya no aplica para la iglesia de Cristo. Y sabe, en parte tiene razón, porque usted y yo, ya como hablé, ya no traemos animales, ya no traemos granos, ya no traemos semillas. Nosotros sembramos a través de dinero. Pero sabe, hay algo que usted tiene que entender en esta mañana. Y cuando empecemos con la serie la próxima semana, que vamos a comenzar una serie los pastores de esta iglesia para hablar acerca de un tema bien tremendo que se llama el fracaso, usted va a entender algo. Yo, por lo menos en lo personal, yo estoy desarrollando algunos estudios de esta serie que tienen que ver con lo siguiente que le voy a predicar. Ponme la siguiente diapositiva. Quiero hablarle del tercer punto, el contexto espiritual. Lea bien lo que dice aquí. Todo mandamiento se basa en un principio. Quiero que se memorice esto. Dios había mandado a la nación de Israel que presentara sus primicias, pero no era un mandamiento exclusivo para Israel, era un mandamiento para todos aquellos que creyeran en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo mandamiento de las Escrituras está basado en un principio. Yo le hablaba de la serie que vamos a comenzar. ¿Sabe que la iglesia de Jesucristo vive quebrantando los principios de Dios una y otra vez? ¿Y sabe por qué los quebranta? Porque ni siquiera los conoce. Voy a comenzar esta serie cuando me toque predicar a mí, porque ya estamos nuestros tres pastores, haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que rige su vida? ¿Experiencia, tradiciones o principios? ¿Qué es lo que rige su vida? Porque nosotros podemos dejarnos llevar por experiencia. No, es que yo tengo tantos años, conozco esto, conozco aquello. Tradiciones, lo que me enseñaron mis padres, lo que hacen los demás, lo que yo creo correcto. O principios,
lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Cuando el Señor le ordena a la nación de Israel que él tenía que presentar sus primicias delante de Dios, el Señor no les estaba dando un mandamiento que no tuviera un fundamento. El Señor les estaba enseñando un principio espiritual que tiene un peso en su vida, en la mía, en el pueblo de Israel, en la iglesia y aún en las personas del mundo. ¿Quieres saber cuál es ese principio? Acompáñame a Proverbios, capítulo número 3. Ahorita estamos trabajando en un proyecto que vamos a echar a andar en febrero. Póngase bien atento, se va a llamar LCD. Después le voy a explicar qué significa LCD, porque tiene que ver con esto. Como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir nuestra vida bajo principios, no bajo creencias. Muchas veces lo he hablado. ¿Sabe? El pueblo de Israel estaba siendo enseñado en un principio. Usted que va a entregar sus primicias hoy, y aunque usted no entregue sus primicias hoy, Dios le va a enseñar un principio. ¿Cuál es ese principio? Proverbios 3, versículo 9 dice la Escritura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es el principio que está detrás de la primicia? Uno, ponme la siguiente: la honra. ¿Sabía que la honra es un principio espiritual? Es un principio, escúcheme bien, un principio espiritual. Por eso yo le decía que la iglesia quebranta los principios espirituales de Dios una y otra vez. Cada vez que usted no se sujeta a sus autoridades, usted está quebrantando un principio espiritual y por eso Dios no le bendice. Porque usted puede orar mucho, puede tener muchos dones, muchas capacidades, pero si usted no vive bajo principios, no va a haber la bendición de Dios en su vida. La honra es un principio espiritual y no es negociable. No es negociable. Toda persona que Dios ha puesto en autoridad es digna de honra. Pero pastor, y si no nos tratan bien, usted tiene que honrarla. No importa, porque es un principio espiritual. Mujeres que dicen, pero mi esposo no es converso, yo no respeto a ese viejo. Usted lo tiene que respetar. ¿Y sabe por qué? Porque él es autoridad sobre de su vida. Y tiene que honrarlo, porque es un principio espiritual. ¿Está conmigo? Eso es vivir la vida bajo principios, no bajo emociones. Ay, es que yo no siento, no importa lo que usted sienta. Ay, es que el Señor a mí me habló. Ojo con esto, Dios jamás va en contra de sus principios. Todo lo que Dios habla está basado en un principio. Si no tiene principio, esa palabra no viene de Dios. No sé de dónde viene. Todo lo que Dios hace, lo hace en base a principios. Y uno de esos principios es la honra. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a la nación de Israel y qué es lo que Dios le está enseñando a la iglesia? Usted tiene que aprender a honrar a Dios con sus bienes. No solo con su alabanza, no solo con su obediencia a venir a la casa del Señor. Usted tiene que honrar a Dios con sus bienes. Cada vez que usted diezma, cada vez que usted trae sus primicias delante de Dios, usted no está negociando con Dios, escúcheme bien. Usted no está en las catafixias con Chabelo, te doy y me das. Usted está honrando a Dios con lo que Dios le ha dado a usted. Por eso yo le decía que los cristianos tienen una bronca porque no entienden esto. Si usted no diezma, usted no está honrando a Dios. Usted no es una persona honrosa a Dios. Aunque respete a su esposo, aunque respete a sus pastores, aunque nunca falte a la iglesia, usted no está honrando a Dios. Porque la Escritura dice que tenemos que honrar a Dios ¿de qué manera? Con nuestros bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora ahí le va otra. Y le voy a, porque vuelvo al punto, tenemos una bronca en esto, pero hay que remediarlo, tiene remedio. Contéstese para usted mismo. Cuando usted le dan su bono vacacional, ¿usted diezma? No, pero esa es otra historia. No. Cuando usted le dieron su aguinaldo, ¿usted diezmó? Sus utilidades. Una bendición que no se esperaba. No, pero es que eso no entra, espérame. Dice la Escritura, hónralo con todos tus bienes. Todos. ¿Está conmigo?
No solo con tu salario, con todo lo que recibas, tienes que honrar a Dios, dándole al Señor lo que es del Señor. No es un negocio, porque a veces los predicadores lo presentamos como un negocio, dale y Dios te da, espérame, no. El principio no es yo le doy a Dios y Dios me va a dar más a mí. El principio es honrar a Dios con los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Ese es el principio. Usted y yo despilfarrábamos dinero en el mundo porque no lo hacíamos para Dios y ahí no nos interesaba. Hoy usted tiene que aprender a vivir bajo principios. Usted quiere tener una vida bendecida, aprenda a honrar a Dios. Y honrar a Dios tiene que ver con darle dinero. No solamente tiene que ver con venir a la iglesia. Tiene que ver con honrarlo con todo lo que tenemos. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. De todo. Para que este año no se haga cuando le den su aguinaldo, le den su prima vacacional, le den sus utilidades, no se haga. Le den su bono de productividad, como decía mi pastor Luis, no se haga. Honre a Dios. Usted no lo está dando a nosotros. Usted no lo está entregando a nosotros. Usted está honrando a Dios. Y entonces usted empieza a caminar en principios. Y un hijo de Dios que camina en principios es un hijo de Dios que vive bajo bendición. Si usted pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? Porque usted tiene que aprender a vivir bajo principios. Porque yo le decía, muchos le tuvieron miedo a las primicias. Y para no pasar la vergüenza de que no la doy, pues mejor no voy. ¿Sabe? El cristiano hoy vive de muchas cosas, pero menos de principios. ¿Por qué es necesario honrar a Dios? Fíjese lo que dice aquí. ¿Cómo le damos honra a Dios con nuestros bienes? Número uno, al reconocer que todo lo que recibimos es bendición de Él y no solo el producto de nuestro esfuerzo. Esa es la forma en que lo honramos. Cuando usted y yo entregamos diezmos, primicias, ofrendas, estamos reconociendo, Señor, tu gracia estuvo sobre de mi vida y por eso yo pude ser productivo. Señor, aquí está, gracias. Es reconocimiento, esa es honra. Yo hablaba esto hace poco. Tenemos un problema también como personas. Como personas estamos listos para ver lo malo que hacen los demás. Pero ¿cuántas veces hemos reconocido lo bueno que hacen otros por nosotros? Ay, es que el pastor no me visita. Y usted agradecido cuando su pastor está orando todos los días y macheteándole todos los días para que usted esté bien. Ah, pero es que no me visita. Y usted sabe que tiene un pastor que ora por usted. Así somos. Y delante de Dios igual. Ay, es que a mí me gustaría tener un coche más nuevo, una casa más grande. ¿Y por qué no agradece por lo que tiene ya? Ay, es que a mí, si Dios me diera un mejor trabajo, si ganara más, daría más. Usted no va a dar nada. Si usted no da hoy con lo que tiene, aunque Dios le dé 10 veces más, usted no va a dar. Porque usted no entiende el principio de la economía. La economía tiene que ver con honra delante de Dios. Honre a Dios. Yo recuerdo que cuando tenía la empresa, una vez, cuando se construyó precisamente el mercadito que está aquí atrás, era un buen negocio, un buen proyecto que se tenía, pero estaba bien peleado, había varios que lo querían, pues obviamente había lana de por medio, ¿no? Y yo le dije esto al Señor: Señor, si tú me das ese proyecto, si tú me bendices con ese proyecto, yo te voy a honrar con mis bienes. Prometo darte mi diezmo de todo lo que gane. Y aún más prometo dar una cantidad específica de dinero para ayudar a los hermanos que están en necesidad. ¿Y sabe qué pasó? Dios me dio ese proyecto. Y ahora ahí le va más. Ni siquiera gané lo que yo pretendía. Dios me dio mucho más. Pero fui fiel a Dios. Ese mismo día, recuerdo que cuando terminé ese proyecto y me pagaron todo lo que yo tenía que ganar, inmediatamente vine con mi pastor. No era día de culto, pero yo sabía que él estaba aquí. Y le dije: pastor, aquí está mi diezmo. Y después mi esposa está de testigo, nos fuimos a una tienda comercial, una tienda departamental, y compramos aproximadamente unas 50, 70 despensas, y llegamos y le dijimos al pastor: aquí está para el que esté necesitado. ¿Sabe por qué? Porque eso es honrar a Dios. No pensamos, no, ya tenemos, vámonos a Acapulquito, ahora sí, no a solearnos la panza, no. No pensamos en eso. Lo primero que pensamos fue a honrar a Dios con lo que el Señor nos había dado. Eso es vivir bajo principios, amada iglesia. Eso es vivir bajo principios. Segundo,
al demostrarle a Dios que confiamos totalmente en Él, al reconocer que Él es nuestro proveedor. Yo sé que usted que va a dar su primicia pasó por una lucha. ¿Y cuál es la lucha? ¿Y si me falta? ¿Y con qué voy a trabajar esta semana? Pero hay que pagar la luz, el teléfono, y ahí está la lucha. ¿Sabe? ¿Cuándo honramos a Dios? Cuando nosotros venimos y lo entregamos por fe. Usted viene y entrega a Dios, honra a Dios con sus primicias. De lo demás, déjeselo a Él, que Él va a saber cómo proveerle para que a usted no le falte nada. Confiar, confiar. Esa es la confianza que debemos de tener al Señor. Porque así como confiamos cuando tenemos el recurso en la mano para cubrirlo, también tenemos que confiar cuando no lo tenemos. Porque finalmente no dependemos del dinero, dependemos del Rey de Gloria para suplir todas nuestras necesidades. Es el reconocimiento. Usted y yo, hermanos, no vivimos porque tengamos una gran cuenta bancaria. Si usted la tiene, gloria a Dios, y no se olvide de su pastor. Pero usted vive porque tiene un Dios que le provee. Usted tiene lo que tiene porque tiene un Dios poderoso, que Él no está en bancarrota. De esta forma honramos a Dios con nuestros bienes. Y sabe, algo que me gusta mucho de mi padre es que Él nunca falla. Quiero que entienda usted esto. Dios nunca falla. Nosotros sí. Él no. ¿Sabe? Usted que hoy decidió entregar sus primicias está honrando a Dios. Pero ¿qué pasa si usted no las trajo? ¿Está deshonrando a Dios? No. Pero sí demostró usted algo. Falta de fe. Si usted no trajo sus primicias hoy, usted no le alcanzó la fe para hacerlo. No le alcanzó la fe. Porque dudó de la palabra de Dios. No de mi palabra, de mí no dudó. Yo no le puedo ofrecer nada. Y desde ahorita lo digo, y Dios como testigo, yo no le prometo nada. El que le promete es Dios. Yo no tengo nada que ofrecerle. Dios tiene todo para darle. Entonces yo creo que usted entienda esto. Usted hoy no deshonró a Dios y no trajo su primicia, pero sí demostró algo. A usted le falta fe para creer en lo que está escrito en su palabra, para creer en las promesas de Dios para su vida. Porque esto es por fe, hermano. Esto es por fe. Esto no es porque tenemos bien guardado lo del aguinaldo, no, esto es por fe. Esto es creerle a Dios, es dar pasos de fe, es avanzar contra corriente, contra nuestras emociones y nuestros pensamientos. Esa es la fe. Pero sabe, Dios es muy maravilloso y como le decía, Dios es fiel. Él no necesita retribuirnos nada. Pero Dios es tan hermoso que para usted que trajo una primicia, Dios le tiene una promesa para su vida. Acompáñeme a Proverbios capítulo 3, versículo 10. Después de que nos enseña el principio que está detrás del mandamiento de las primicias, ¿sabe qué es el Señor tiene para nosotros? Una promesa. ¿Qué dice la Escritura, versículo 10? Y serán llenos tus graneros, ¿con cuánto? ¿Con cuánto? Con abundancia. Y la palabra continúa diciendo, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios tan maravilloso dice, has decidido confiar en mí, yo no tengo que darte nada, pero te lo doy y te lo doy a manos llenas. Otra versión, la nueva versión internacional NBI, este mismo pasaje dice lo siguiente, así tus graneros se llenarán a reventar. Ya no va a poder usted cerrar la puerta de tanta bendición que va a entrar en su casa. Y dice la Escritura, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es la promesa de Dios. El Señor no solamente dice, hazlo y que Dios te bendiga. No, el Señor dice, hazlo, porque hay una promesa a tu obediencia. Cuando usted y yo caminamos bajo principios, Dios siempre va a tener una bendición detrás de nosotros. Este es el contexto de Deuteronomio 28, cuando dice, y estas bendiciones te seguirán. ¿Cuándo? Cuando usted y yo aprendamos a vivir bajo principios. Mientras sigamos viviendo de emociones, de experiencias, de contexto, de la economía del mundo, usted nunca va a ver la bendición de Dios en su vida. Nunca. Porque Dios bendice las vidas que viven bajo principios espirituales. Y hoy estamos desarrollando un principio espiritual. Darle honra al que es digno de honra. Amados, al desconocer la base de los mandamientos, que son los principios, muchas veces cometemos dos errores. Uno, pasar por alto los mandamientos. No lo hago. O número dos,
obedecerlos, pero no tener conciencia de lo que estamos haciendo. Esos son los dos peligros. ¿Por qué? Porque ignoramos los principios. Usted hoy está entendiendo un principio. Usted, al entregarle las primicias al Señor, el Señor le promete algo a usted: prosperidad. Y no se espante, no estamos cambiando la sana doctrina, pero Dios sí quiere prosperar a su iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que necesitamos hacer. Hay proyectos que necesitamos realizar, porque esa prosperidad, no es para que usted viva más cómodo, es para que usted haga algo en favor del reino de los cielos. Para eso es esa prosperidad. Y Dios le promete esto cuando usted da esas primicias. Fíjese, me gusta el contexto de la Nueva Versión Internacional, porque habla de dos cosas. Número uno dice: así tus graneros se llenarán a reventar. Dios promete una abundancia de granos. ¿Qué significa el grano? El sustento natural. Dios sabe que usted y yo necesitamos de un sustento natural. El Señor hoy, no, porque algunos malintérpretes de las Escrituras dicen: Jesús no tenía dónde dormir, nosotros no tenemos que tener una seguridad. Claro que la necesitamos. ¿Quién se queda a dormir en el parque de aquí afuera? Yo no. Yo oro a Dios para que el Señor me permita tener mi casa, ¿no? Estar en mi casa. Y Dios sabe que necesitamos un lugar donde descansar. Dios sabe que usted necesita calzado. ¿A quién le gusta estar con un zapato de 3 años roto de abajo de la suela, que ya pesa usted un chicle y sabe de qué sabor es? ¿A quién le gusta estar así? A nadie. No es pecado. Usted necesita calzado para andar. ¿A quién le gusta andar ya con los calcetines con ventilación propia, no? Todos rotos. ¿A quién le gusta estar así? A nadie. Dios sabe, escúcheme bien, la necesidad que tenemos. Él sabe que tenemos la necesidad de un sustento natural. ¿Qué es este sustento? Alimento. A mí me encanta comer. Los que me conocen saben que para mí la comida es algo sagrado. Cuando no es tiempo de negación, ¿no? Cuando no es tiempo de negación, huyo de la cocina. Pero si no, a mí me gusta comer. Y Dios sabe que necesito comer. Porque necesito fuerzas para hacer todo lo que Dios me manda hacer. Dios sabe que yo necesito vestimenta. Imagínese usted, hermano, ¿no? Su pastor yendo a otros lugares con los pantalones todos rotos, y no por los famosos mops, ¿no? Mops, ¿cómo se llaman, no? Sino porque ya están todos viejos. Imagínense cómo va a representar su pastor a usted. Su pastor tiene que estar bien vestido. Y no estoy hablando de ropa de marca. Estoy hablando con una ropa que realmente sea cómoda, con ropa que sea presentable. Y Dios sabe que usted y yo necesitamos vestimenta. Dios sabe que usted y yo necesitamos calzado, cobijo. Inclusive Dios sabe que usted y yo necesitamos un medio de transporte. Sí, Dios lo sabe. Y Él está listo para darnos todo eso. Pero el Señor no quiere darnos cualquier cosa. ¿Sabe? Dios es un Dios de sorpresas. Dice la palabra que Dios es poderoso para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Usted puede estar orando. Yo recuerdo que una ocasión, hace años atrás, yo le decía: Señor, dame un carrito, aunque sea un bocho, aunque sea uno del 85, o uno del 80, para que sea de mi edad, ¿no? Y yo oraba por eso, hermano, en verdad, yo oraba. Y el Señor me hacía ver que yo tenía mucho más para darme. Él no quiere darle un bochito del 80, hermano. El Señor quiere darle lo mejor. Pero para darle lo mejor, usted tiene que caminar bajo principios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dé lo mejor a usted, usted ya no se va a envanecer. Usted ya no se va a andar paseando alrededor de la iglesia presumiendo su coche nuevo. Usted va a saber que ese carro es para la gloria de Dios. Y cuando alguien lo necesite para su obra, va a decir: aquí está. Ah, no, pero me lo van a ensuciar. No vive bajo principios. Usted no vive bajo principios. Las cosas que usted tiene no son suyas, le pertenecen al reino de los cielos. Dios promete. El Señor le va a dar mucho más de lo que usted necesita. Usted está orando por un coche nuevo. Amén. Yo voy a orar por usted. Pero viva bajo la honra de Dios. Honre a Dios con sus bienes. Usted ya se cansó de pagar renta. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar por eso. Pero aprenda a honrar a Dios con sus bienes. Aprenda. Usted quiere tener un mejor salario. Amén. Un mejor trabajo. Amén. Vamos a orar por eso. Pero hágalo para el reino de Dios. Honre a Dios con todos sus bienes. No es para usted. Es para que Él sea reconocido. Para que usted no llegue mañana y diga: yo soy director de una empresa. Usted diga: Señor, gracias. No lo merezco. Pero tú eres bueno. Honrar
a Dios con todo lo que tenemos. Él promete una abundancia. Número 2, dice la versión NBI, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El Señor no solamente promete una provisión natural, material, el Señor promete un vino nuevo. ¿Qué significa el vino nuevo? Lo espiritual. Un nivel de comunión más profundo con el Señor, un nivel de revelación más profunda, un nivel de dirección de parte del Señor incomparable, una comunión íntima con la sabiduría que proviene del cielo. A veces decimos, es que yo no siento nada, es que a mí Dios no me habla. Aprenda a honrar a Dios y va a ver si Dios no le habla. Dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. ¿Sabe? Hay algo que yo entiendo y escúcheme bien. ¿Sabe? Yo soy privilegiado y yo se lo he dicho. Si alguien no entiende esto es porque no lo vive. Yo lo vivo. Yo soy privilegiado al escuchar la voz de Dios. Y yo no digo, ay, es que Dios sintió en mi corazón. No, no. Dios me habla. Yo escucho la voz de Dios aquí cuando Él me habla. Y sabe, yo soy privilegiado. Pero le voy a decir algo. Ese privilegio no es mío. Es que he aprendido a honrar a Dios. Y Dios me honra permitiéndome escuchar su voz. No es algo mío. Porque yo no escuché a Dios cuando Él me hizo pastor. Yo desde muchos años atrás he escuchado la voz de mi Padre. Pero yo he aprendido a honrar a Dios con todos mis días. He aprendido a honrar a Dios con toda mi vida. ¿Me equivoco? Sí, iglesia. ¿Tengo mis pecados? Sí. Pero he aprendido a honrar a Dios con todo lo que Él me ha dado. Por eso yo lo escucho. Porque Él me ha honrado de esta manera. Si a usted Dios no le habla, es porque usted ignora este principio. Necesita aprender a honrar a Dios. Amados, esa es la promesa que Dios nos da a través de las primicias. Yo sé que usted, porque no conocía estos principios, usted no vino a entregar sus primicias esperando algo de parte de Dios. Pero déjeme decirle, Dios lo va a honrar, porque usted lo está honrando en esta mañana. Usted al traer sus honras, sus primicias, delante del Señor, usted lo está honrando. Y tampoco puede rechazar usted la recompensa. Tampoco diga, no, Señor, yo lo hice por fe. Recíbalo, porque no es para usted, es para el reino de Dios. Es para que otros proyectos, otros trabajos, otras muchas cosas podamos hacer como iglesia. Necesitamos hacer una diferencia. ¿Cómo vamos a hacer esa diferencia, amados hermanos? Aprendiendo a vivir bajo principios. Aprendiendo a vivir bajo principios. Por eso es importante lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Sabe? Vivimos en una comunidad y la mayoría de nosotros nos vivimos en esos famosos estatus sociales, en una economía media. Dios no quiere que usted tenga una economía media. Dios quiere que usted tenga una economía alta. Y eso no significa que usted se va a ir a vivir al Pedregal, que se va a ir a las lomas de Chapultepec. Usted va a seguir viviendo aquí, pero va a tener una cantidad increíble de recursos para hacer la obra de Dios. Eso es lo que significa. ¿Usted quiere seguir viviendo en esa vida media, en donde apenas alcanza, en donde cada quincena tenemos que estarnos tronando los dedos porque ya no hay ni para las tortillas? No viva bajo principios. No viva bajo principios. Va a tener solo lo necesario. Y cada fin de quincena, cada fin de semana usted va a vivir la misma historia una y otra vez. No alcanza, no alcanza, no alcanza. Y nunca le va a alcanzar aunque usted gane más dinero. ¿Sabe por qué? Porque usted no vive bajo principios. Hoy usted va a hacer algo que tiene que ver con un principio espiritual. Honrar a Dios con su primicia. Pastor, no lo hice, pero lo puedes hacer. Si hoy te faltó fe, pues hoy estás recibiendo fe, porque así lo dice la Escritura. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo no te estoy predicando lo mío, te estoy predicando las Escrituras. Si te faltó fe, hoy recibiste fe. Si no trajiste hoy tus primicias, pero quieres aprender a vivir bajo principios, pues tráelas para la siguiente semana. O en tu siguiente quincena. Dile, Señor, aquí está, yo no entendía cómo era esta onda, hoy lo entiendo. Hoy estoy dispuesta a entregar mis primicias. Es tu decisión. Muchas veces, y con esto termino, queremos ver lo mejor de Dios. Y le decimos al Señor, Señor, bendíceme, Señor, levántame, Señor, háblame, Señor, acrecenta mi vida espiritual. ¿Quiere que este año sea el mejor año de su vida y que los que siguen sean aún mejores? Hoy lo desafío. Aprenda a vivir bajo principios. Deje de vivir por costumbre.
Deje de vivir por experiencia, deje de vivir por sus creencias. Ay, es que yo no creo que sea necesario. Aquí le estoy enseñando principios espirituales. La Biblia dice, sí, es necesario que honres a Dios con tus bienes. Si no, no estás viviendo una vida bajo principios. Aunque vengas todos los días a la iglesia, todos los días. Aún así, no quiere decir que estés honrando a Dios. Y el dinero tiene que ver con la honra. Así que yo te pregunto en esta tarde y termino con esto. ¿Cuál es tu mentalidad acerca del dinero? Para el dinero, ¿qué es para ti? ¿Posesión o utilidad? Si es una posesión, necesitas cambiar tu mentalidad. Y para eso son los principios espirituales. Dios es un Dios rico, sí, rico. Y no solamente rico en misericordia. Dice la Escritura que suyo es el oro y suyo es la plata. Y como nos compartió nuestro pastor Luis, ¿sabes? Dios no tiene problema en bendecir a sus hijos. El problema que Dios tiene es su corazón, que está puesto en las riquezas, que está puesto en el dinero, que está puesto en el materialismo. Cuando usted y yo empezamos a caminar bajo principios, Dios le va a entregar cosas que usted ni imagina, que usted nunca pidió y que usted nunca soñó. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que su corazón ya no está en eso. Y por eso Dios se lo va a dar. Y sabe, va a ser de gran bendición. Déjeme decirle, ¿sabe cuál es una de las mayores bendiciones que un hijo de Dios puede recibir? Abra sus oídos porque el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. ¿Sabe cuál es una de las mayores bendiciones que un hijo de Dios puede recibir? Recibir algo que a usted no le costó nada. ¿Sabe cuántas cosas he recibido que no he tenido que ganármelas? ¿Sabe cuántas cosas Dios me ha dado que no he tenido que ahorrar toda mi vida o estar apartando de cada quincena para poder tenerlas? Dios me las ha dado y no he tenido que sacar ni un solo peso de mi bolsa. ¿Y sabe por qué? Porque hemos aprendido a vivir bajo principios. Y muchos de ustedes también lo han experimentado, lo sé. Muchos de ustedes han experimentado eso. Y a lo mejor hoy no entendías por qué te venían las bendiciones. ¿Sabes por qué te alcanzan las bendiciones? Porque vives bajo principios.